Queridos amigos y hermanos, estamos haciendo discípulos, predicando las buenas nuevas del reino, predicando el volver a los mandamientos de Dios, acá en Pehuenco. En este momento estoy sentado en este hermoso lugar con la naturaleza de Jehová, la creación del Padre y del Hijo. Así que voy a dar un mensaje el mensaje que estuvimos dando en Pehuenco por aproximadamente 10 días, y lo voy a dejar grabado el mensaje para que aquellas personas que lo quieran volver a escuchar o esas personas que no lo pudieron escuchar tengan la oportunidad de evaluar lo que les estamos diciendo. Primero voy a empezar con un mensaje de arrepentimiento y vida. El mensaje de arrepentimiento y vida es el mensaje que predicaban Yeshua, Jesús y sus apóstoles. Lo predicaron primero en Judea, en Samaria y después a toda la tierra habitada. O sea, empezaron por su casa, como todos nosotros tenemos que hacer lo mismo, empezar por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros vecinos, y después llevarlo tan lejos como podamos llegar con este mensaje. Bueno, hoy nos ha llevado a esta hermosísima tierra de Pehuenco, bendecida tierra de Pehuenco, y vamos a dejar este hermoso mensaje de nuestro hermano, de nuestro rey, de nuestro padre, Yeshua HaMasías. Mateo 4:17, yo voy buscando los textos. Si ustedes quieren buscarlos en su Biblia, pongan pausa y entonces lo pueden buscar. Mateo 4:17. Dice, una vez que recibió el Espíritu Santo de Jehová y se le abrieron los cielos a Jesús, a Yeshua, se le abrieron los cielos y digamos, recordó, vivió y recibió los poderes que tenía con el Padre cuando crearon la tierra. Entonces en ese momento Jesús nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse en hebreo es hacer teshuvá, quiere decir volver a los caminos de Jehová, volver desde el arrepentimiento, volver hacia sus mandamientos. Todos los que le escuchaban sabían perfectamente que les estaba hablando que tenían que volver imperiosamente a los mandamientos que el Padre les había dado. Pero vemos que Babilonia y sus hijas se defienden para tergiversar el mensaje de los mandamientos, y se defienden a través de decir que Pablo, o que Pedro, y sobre todo Pablo, no predicaba esto a los gentiles. Vamos a chequear si esto es cierto, si el mensaje de Pablo no era el mismo, y el mensaje de Pedro no fueron los mismos, tanto para judíos como no judíos. Vamos a Hechos 26:20, si no me falla la memoria, 26:20. Hechos 26:20. Cuando terminan los evangelios está Hechos 26:20. Y dice, Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que se arrepintiesen. A los de Damasco, a los de Jerusalén, a los judíos de Judea, a los gentiles, esta es la parte importante, ¿no? El arrepentimiento, ser teshuvá, involucra
principalmente volver a los mandamientos y ponerlos por obra. Es decir, 3 niveles. Conocer los mandamientos. La primera tarea que tenemos nosotros, los que hacemos discípulos, los que obedecemos a Jesús. No hay otra forma de obedecimiento que hacer, de obediencia, perdón, que hacer discípulos. Eso involucra que primero tenemos que enseñarlos para que los conozcan. Primero los tenemos que conocer nosotros, ¿no? Después tenemos que enseñarlos para que los conozcan las personas. Después tenemos que pastorear, para apacentar y pastorear para que esos mandamientos se vayan cumpliendo. Y después hacer discípulos, para que a su vez esos mandamientos se vayan transmitiendo a todas las personas. Este es el mensaje fuertísimo, el mensaje de arrepentimiento, ¿no? Que de a poco va a ir complementándose con el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Que después en algún momento hablaremos de eso. Pero ahora tenemos acuciadamente un mensaje de arrepentimiento que después se completará con el mensaje de los 3 ángeles que está en Apocalipsis 14:6. 14:6. Volviendo al arrepentimiento, vamos a ver qué dice Pedro del arrepentimiento. Hechos 2:38. Ya que estamos en Hechos, vamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, acá ya vemos que Pedro avanza un poco más y les dice: arrepiéntanse, bautícese en simbolismo del pedido del Espíritu Santo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Yeshua en nuestros corazones. Así que vemos que Pedro también tenía el mismo mensaje. Hechos 17. Hechos 17, creo que por el 30, dicen los apóstoles: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, que hagan teshuvá, que vuelvan a los caminos antiguos de Jeremías 6:16, que vuelvan a los mandamientos, que vuelvan a su justicia. La justicia de Dios siempre ha sido, es y será sus mandamientos. Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25. Con respecto al mensaje de vida para Pehuenco, recordemos lo que el gran maestro, nuestro gran maestro, nos decía con respecto al mensaje de vida. Mateo 19:17. Vamos al libro de Mateo, que tiene todos los pasos que dio Jesús. Mateo 19:17. Donde le contesta al joven rico. El joven rico le había preguntado qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y él le contesta: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó: ¿cuáles? Y Jesús le empieza a relatar el decálogo de Moisés. No matarás, no adulterarás. Vemos que acá se puede completar con el relato paralelo de Lucas. Vemos que hace una descripción no exhaustiva de los 10 mandamientos de Moisés. Y le aclara eso porque justamente, igual que soy, exactamente que soy igual, las religiones de ese momento enseñaban otros mandamientos. Mandamientos que son doctrinas de hombre. ¿Qué mandamientos tenemos hoy como doctrinas de hombre? A ver si me puedo acordar algunos de los que más he escuchado en Pehuenco. Una vez salvo, siempre salvo. La salvación no es por obras, es por gracia. Esos son mandamientos de hombre,
y de hombres que realmente no fueron hombres de Dios. Claramente por sus frutos no fueron hombres de Dios. Muchos de ellos fueron asesinos, mataban a la gente por diferencia de opinión. Así que vemos que la salvación, la vida, está relacionada con el mensaje de arrepentimiento. Si vamos, por ejemplo, a Lucas 10:25, ahí vamos a ver al intérprete de la ley que le pregunta. Este es el joven rico, ¿no? Y le dice que la vida son los 10 mandamientos. Cualquier entendedor se da cuenta que Jesús está diciendo eso. Entonces vamos a Lucas 10:25 y ante la pregunta del intérprete de la ley, que es la misma pregunta, o sea que Jesús no puede responder, Jesús es una persona íntegra, tiene una sola palabra, o sea que está diciendo lo mismo. Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Acá vemos que la misma respuesta del joven rico se la da al intérprete, entonces responde la misma pregunta de dos maneras. Los dos mandamientos más grandes de la ley se explican a través de los 10 mandamientos que le dijo al joven rico. Los dos mandamientos que dijo el intérprete de la ley se corresponden exactamente con los 10 mandamientos de Yeshua. Y los 10 mandamientos se corresponden no con el Viejo o el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos se explican en los 66 libros de nuestra Santa Biblia. La Santa Biblia que vino de la mujer de Dios. Es muy lindo enterarse de cómo realmente hoy tenemos la Biblia que no tiene adulteración, la Biblia que viene de la descendencia de la mujer. Y todos los esfuerzos que hizo la descendencia de la serpiente para que esa palabra de Dios no llegue a su pueblo. Es hermoso ver eso, ver cómo la descendencia de la mujer se abrió paso con sangre muchas veces, muriendo, no con la sangre derramada de otros, sino con su propia sangre, muriendo para que nosotros hoy tengamos el privilegio de tener la palabra de Dios. Así que bueno, el mensaje de vida que le damos a Pehuenco y el mensaje de arrepentimiento es hermoso, es cierto, y bueno, esperamos que esto lo puedan aplicar, que les pueda beneficiar, así como nos ha beneficiado a nosotros los que escuchamos la verdad de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que dejar de escuchar a los hombres con sus doctrinas falsas. Una vez salvo, siempre salvo, no lo van a encontrar ninguna cosa parecida en la palabra de Dios. La Trinidad, otra doctrina, no aparece en la Biblia, la Trinidad. En un ratito quizás hablemos de esto un poco, la Trinidad. Así que estas son doctrinas, lo mismo que el amor. Han desvirtuado el amor. El amor bíblico es guardar los mandamientos, porque los mandamientos hacen que respetemos a nuestro prójimo. Hemos tenido acá testimonio de gente que se llena la boca con el amor. Y se llenaban la misma boca con el amor. Y durante el siglo XX, esa gente que se llenaba la boca con el amor, con un amor que es falso, porque es un amor que no está basado en los mandamientos de Dios, es un amor hipócrita el que se declama en las religiones del mundo. Porque ni bien tuvieron que hacer frente a la bestia y a Babilonia, ¿qué hicieron? Mandaron a sus hijos a morir a las guerras mundiales, de todas las religiones, de casi todas, una minoría, de 100%, 99% mandaron a sus hijos a morir y a matar, tergiversando o incumpliendo el mandamiento sagrado número 6, no matarás, no asesinarás, mejor en hebreo, ¿no? Más preciso, no asesinarás, no matarás. Así que vemos que ese amor que declaman no es amor, es una falsedad, lo actúan al amor, hacen caras o gestos o hacen alabanzas que son vacías, huecas, que a Dios no le sirven.
Dios es un Dios de conocimiento, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia. Y la justicia, la misericordia, el conocimiento son sus mandamientos. Y el amor también no puede ser excepción, son sus mandamientos, los mandamientos de amor. Así que el mensaje de amor lo podemos encontrar del amor verdadero. Juan, por ejemplo, podemos ir al apóstol Juan, el apóstol Juan 14, 15. Me estoy deleitando con los pajaritos de Pehuenco mientras hablo, no sé si quedarán grabados. Juan 14, 15. El santo apóstol Juan dijo: si me amáis, hablando lo que decía Jesús, ¿no? Yeshua Hamasía decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Así que si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Fíjense que lo reafirma en el 15:10. No hay duda sobre esto. Nosotros cuando enseñamos el amor de Dios tenemos que enseñar los mandamientos y tenemos que cumplirlos y ponerlos por obras. Ese es el verdadero amor. 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es el verdadero, hermanos, amigos, personas en general, este es el verdadero mensaje de amor. No ese mensaje edulcorado que les dicen muchas de sus iglesias. Hay que volver y enseñar, conocer, hacer los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero amor. Vamos a seguir, porque este tema lo veo muy adulterado, entonces vamos a seguir profundizando. Vamos a Primera de Juan, vamos a las cartas que ya mandaban a las congregaciones. Vamos a mandar los mensajes, vamos a las cartas. A las cartas de Primera de Juan, perdón, voy a decir primero el texto, así ustedes lo van buscando. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Queda algún hasta el mensaje de amor y el mensaje de conocerlo. Acuérdense que Jesús a los que le dicen Señor, Señor, le va a decir: nunca los conocí, obradores del mal. ¿Cuál es el mal? Justamente, no guardar sus mandamientos. Acá lo revela Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea que si somos conocidos de Yeshua, vamos a estar guardando sus mandamientos. Si no, nos va a decir, por más que hayamos hecho obras poderosas, Señor, Señor, por más que hayamos hecho obras poderosas, vamos a llegar a la conclusión de que somos desconocidos de Yeshua. Nunca los conocí. Obradores del mal, del desafuero, de la ignomia, ¿no? De la anomia, la falta de ley, de la ley de Dios, la ley de mandamientos. Y por si esto fuera poco, ¿quién eran los mentirosos para Dios? Dice en el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el 4 dice, el que dice, yo le conozco. Uno puede hacer esa pregunta a una persona. ¿Usted le conoce a Jesús, a Yeshua? Y le dice que sí. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué no repasamos en algún momento, personalmente, en secreto, en oración, en privado? ¿Por qué no repasamos los 10 mandamientos? Éxodo 20, Deuteronomio 5, Deuteronomio 6:4, Mateo 22:37. ¿Por qué no repasamos los mandamientos, el núcleo, la columna vertebral de la moral, de la ética de Dios, y nos damos cuenta si nosotros estamos siendo mentirosos o no? Para nosotros mismos, no para acusar a nadie, no estamos para juzgar, sino para nosotros mismos, nosotros, cada uno de nosotros, y el que habla también, repasar los mandamientos. Primero tenemos que cumplir los más grandes y los grandes, antes de pensar en cumplir los pequeños y los muy pequeños. El que no cumple los mandamientos pequeños, pequeño va a ser en el reino del cielo, pero el que no cumple los mandamientos grandes, no vivirá. No va a poder vivir, eso ya no lo cambia nadie. Está escrito por Yeshua, está escrito por Jehová en el Viejo Testamento, es lo mismo, es lo mismo. No le hagan caso a los falsos maestros que han existido en la tierra, los falsos maestros de todas las religiones, falsos maestros de todas las religiones. Yo no quiero nombrar las religiones, pero todas las religiones, todas se creen que ellos enseñan la verdad y enseñan doctrinas que son mandatos de hombre. Repasen eso, las doctrinas que son mandatos de hombre. Mateo 15:9, doctrinas que son mandatos de hombre. ¿Qué atenta contra este conocimiento, no? ¿Qué atenta contra el conocimiento, no? Esta es otra prédica que dejo a ustedes. En esta no tengo una referencia directa, con lo cual está sujeta a opinión humana, pero yo he descubierto en tantos años que la televisión es la Biblia de Satanás. Ella va dosificando el veneno. Ella nos va envenenando el espíritu y el cuerpo también. Nos genera una cultura que es contracultura. Es una cultura que va en contra de la cultura del Mesías. Una cultura que atenta contra nuestra salud física, sugiriéndonos formas de alimentación, formas de vida, y sugiriéndonos también un alimento, dándonos un alimento espiritual contaminadísimo, que hace que la gente, cuanto más vea películas, más vea televisión, más va a prosperar el adulterio, la fornicación, la codicia, los deseos de muerte, de odio. Así que este es el mensaje que quiero dejar. Verifiquen ustedes. Fíjense, ya que estamos en la primera carta de Juan, primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Ya se me empezó a secar la boca. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Qué es practicar el pecado? Ir en contra de los mandamientos. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero yace en poder del maligno. El mundo entero yace en el poder del maligno. Así que acá estamos viendo algo muy claro, ¿no? Como decía 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Miren qué importante esto, ¿eh? No vemos al mundo ni las cosas. ¿Qué hace la televisión? Nos muestra un estilo de vida, nos muestra un estilo de muerte en realidad. Nos muestra un estilo de vida contaminado que nos aleja de la espiritualidad, nos aleja de Dios. No améis al mundo, lo que muestra el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué está mostrando la televisión? La sensualidad, todo el día la sensualidad, el amor expresado en deseo sexual. Ese es el amor del mundo, las canciones. ¿A dónde nos llevan? La mayor parte. A un amor tergiversado, un amor sexual. Eso no es el verdadero amor, pero lo tenemos ya inserto en nuestro espíritu, ese falso
amor. Así que bueno, este es el falso amor que tenemos que evitar. El mensaje de conocimiento, otro mensaje que quiero dejar a este hermosísimo lugar. Qué privilegio los que viven en Pehuenco. Vamos al mensaje de conocimiento, vamos a Oseas, los profetas menores. Ahí está Miqueas por ahí. Vamos a ir a al mensaje de conocimiento. El mensaje de conocimiento es para cada uno de sus siervos. Esta es otra cosa que quiero ponerles énfasis, amados hermanos, amados amigos y personas interesadas en la verdad de Dios. Yo lo que quiero dejar en claro es que todos tenemos que adquirir ese conocimiento. No dejen que los pastores acaparen ese conocimiento y los manipulen y les digan las verdades que ellos creen o las verdades que ellos no creen, y que les enseñen doctrinas de hombres. Asegúrense de todas las cosas, adhiéranse firmemente a lo que es bueno, dice la palabra de Dios. Miren el mensaje del profeta Oseas en capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No está hablando al pueblo de los pueblos babilónicos o a los pueblos que no son de él. Está hablando a su pueblo, está hablando a Israel. Nosotros hemos sido injertados, Romanos 11, 17, 11, 18, 11, 19, Romanos. Nosotros estamos injertados en Israel, nos está hablando a nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y fíjense, por si quedara alguna duda, veamos un poquito más adelante, el capítulo 6. Dice el profeta, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La misericordia de Dios está relacionada, la misericordia nuestra hacia nuestro prójimo está relacionada con el conocimiento que nosotros llevamos. No hay mayor misericordia que esta, hacer discípulos de Dios. El alimento espiritual es la mayor misericordia. El alimento, el pan sin levadura, la levadura son las doctrinas de hombre. Por brillante que parezcan esos ángeles de luz, ustedes tienen que hacerle caso a lo que dice Yeshua en la palabra, en los 66 libros. Esa es la obligación de cada uno de nosotros. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La misericordia es llevar ese conocimiento. La mayor misericordia es el mensaje que dio el Mesías en Mateo 28, 18. Vayan, hagan discípulos, vayan, enseñándole las cosas que yo he mandado, bautizándolos en mi nombre. O sea, ese es el mensaje. Esa es la misericordia, ahí está el conocimiento, ahí está la vida, mensaje de vida, ¿no? Conocimiento. ¿Y ese conocimiento qué va a producir en nosotros? Veamos lo que dice Juan. Juan, qué hermoso es escuchar las aves acá. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. La vida eterna, ¿qué es la vida eterna? Reunirse, ir a la iglesia, alabar. ¿Qué dice Yeshua, el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué dice Él que es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y la segunda persona, no hay tercera persona, Jesús es el Espíritu Santo. El único Dios verdadero y a Jesucristo, o sea, a quien has enviado. Conocimiento de ellos. No hay el más mínimo conocimiento en la gente que sigue a hombres. Salgan de ella, pueblo mío. Salgan de ella, pueblo mío. Así que
Ahí vemos claramente, no se puede adulterar, no se puede, estas son palabras de Dios, por eso les estamos trayendo la verdad. Si yo hablo mis propias palabras, ya no sería la verdad. Yo estoy leyéndoles la palabra de Dios. Todo lo que les digo es exactamente la palabra de Dios. Verifíquenla en su contexto para que se den cuenta que no está descontextualizada. ¿Cómo nos santificamos? ¿Cómo nos apartamos? Santificar es apartarse. ¿Cómo nos apartamos del mundo de Satanás, de las falsas religiones? Dándonos cuenta a través del conocimiento. ¿Qué dice Yeshua? No son del mundo, y yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17, de nuevo. Santifícalos en tu verdad. No hay otra forma de santificación. No es yendo a las iglesias. Uno se santifica leyendo la palabra diariamente, analizándola con los hermanos, con los amigos, con los interesados. Tenemos que volver a Dios. Dejar a los hombres, volver a Dios. El apóstol Pablo, en el 2 de Timoteo 3:16, hablaba del alimento. Decía del alimento, del pan de vida, ¿no? Que es Yeshua, el pan sin levadura. Una fiesta importantísima, una semana de la fiesta de Jehová, el pan sin levadura. Ojalá siempre la hubiéramos adorado esa fiesta, ¿no? Para que sí entendiéramos que tenemos que estar sin levadura de los hombres, ¿no? Las doctrinas de los hombres, ¿no? En 2 de Timoteo 3:16, lo podríamos buscar. 2 de Timoteo, un poquito más adelante de Juan, las cartas. Le está hablando Pablo a su discípulo amado. Timoteo, qué discípulo, ¿no? 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir o redarguir, dice acá, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La perfección está en las Escrituras, enteramente preparado para toda buena obra. Qué maravilloso esto, qué hermoso. Enteramente preparado para toda buena obra. Toda Escritura, cuando estamos en el momento que Pablo le dice eso, le está diciendo que él tenía que corregir, que predicar, enseñar, hacer discípulos que, con los rollos de la Torá, todavía el Nuevo Testamento no estaba editado. ¿Se dan cuenta? Que ya que prediquemos con la Torá o que prediquemos con el Evangelio, estamos haciendo discípulos. Desde ya que nosotros hoy tenemos los 66 libros. Tenemos los 66, tenemos que usar los 66 libros. Pero porque Yeshua vino a ampliar la ley. Yeshua vino a cumplir algunas cosas de la ley. Los decretos de muerte, que los dejó clavados en la cruz. O sea, nosotros ya no podemos matar a la gente porque haga pecados. Las personas tienen la posibilidad, cuando tienen un pecado capital, de arrepentirse. Tienen la posibilidad de arrepentirse cuando cumplen un pecado capital. Así que, bueno, estas palabras son hermosas, toda escritura. Toda escritura, Timoteo le estaba poniendo el énfasis en los rollos antiguos. Así que nosotros tenemos hoy ya toda la escritura completa, o sea que con más razón tenemos más entendimiento que quizás los que podían tener en su momento, porque Yeshua era un gran maestro y nos vino a enseñar la Torá, nunca invalidarla. ¿Cómo iba a invalidar el Santo Sábado si esas eran las raíces en las cuales fuimos injertados, las raíces del olivo, la sabiduría? Dios lo santificaba. ¿Cómo? Nadie invalidó. Distorsionan el conocimiento del apóstol Pablo. Así que bueno, el otro mensaje justamente que tengo para ustedes es el mensaje del sábado, del Santo Sábado, el mandamiento número 4. Recuerden, ¿quién era el mentiroso? El que dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos. Santiago, el apóstol Santiago, decía, el siervo Santiago, decía que el que incumple un mandamiento es como si incumpliera todos. La parábola de la mujer que perdió una moneda sobre 10, ¿de qué se creen que estaba hablando el Mesías?
de las religiones que perdieron la moneda del Shabbat, que de repente están tratando de cumplir los otros 9 mandamientos, pero no cumplen la moneda perdida. Y están en pecado, porque ahí lo dice la parábola. Léanla, es muy hermosa, y muy actual, muy vigente. Sea por donde lo vea, sea Santiago que dice que el que cumple un mandamiento, incumple todos, o sea la parábola de la mujer que perdió una moneda de 10, de moneda de oro, ¿no? El oro significa los mandamientos de Dios, es lo más valioso y eterno que tenemos. Así que bueno, reflexionemos sobre estos temas, ¿no? Y con respecto al Shabbat, bueno, toda la Biblia habla del Shabbat. Sería muy difícil poder decir textos, pero voy a decir algunos, poquitos. Hay que seguir investigando. En el Camino Nazareno tenemos varios videos que explican el Shabbat. Les recomiendo que los analicen, que no me crean a mí, que le crean a la palabra escrita. La palabra escrita no se puede cambiar. Éxodo, toda escritura es para corregir. Yo lo que le estoy diciendo ahora es para corregir. Toda escritura, vimos recién, es para corregir. ¿Qué dice Éxodo 31:16? Guardarán, tal le está hablando a los hijos de Israel, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Usted decídase, ¿usted quiere ser hijo de Israel? ¿Usted quiere ser injertado en el olivo? Lea Romanos 11, 17, 18 y 19. Romanos 11, lea, capítulo 11. ¿Usted quiere ser injertado? Yo sí, yo quiero. Amo eso, ser Israel de Dios. No, yo quiero ser injertado. Entonces, yo soy hijo de Israel. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Para siempre, perpetuo, no pueden cambiar esas palabras, para siempre es para siempre, perpetuo es perpetuo. Pone 2 palabras distintas para que no la puedan tergiversar. Hay algunas Biblias que lamentablemente, que son traducciones, no son Santa Biblia, son traducciones fallidas que han cambiado estas palabras maliciosamente. Pacto perpetuo, miren los originales, miren la Torá hebrea, que dice acá, perpetuo, para siempre, Israel. Claro, los que no son Israel, obviamente que no van a, no, los que no están injertados, que no tienen la sabiduría de Israel, los que no tienen el olivo, bueno, los que no están en ese pacto, obviamente, no van a respetar el Shabbat. Así que, bueno, analicemos este tema. Veamos, por ejemplo, a los verdaderos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová eran Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nehemías. Ellos lucharon por 2 cosas. Usted lea a los profetas, léalos desde esta óptica y me va a comprender. Ellos fundamentalmente lucharon y murieron, algunos de muerte terrible, murieron por luchar en contra de la idolatría y en contra del Shabbat. Y el principal lucha que tuvieron fue por el Shabbat. Y el Padre les destruyó el templo maravilloso, su templo, su casa, la destruyó como lección para sus hijos porque no adoraban en Santo Sábado. Ahora vamos a verlo eso. ¿Usted se piensa que el Padre cambia? Y si el Padre cambia, entonces, ¿qué nos dice en Malaquías 3:6, en Hebreos 13:8, para poner un texto del Viejo y del Nuevo Testamento? Ahí dice, Jehová y Yeshua no cambian, ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento. Trajo destrucción Dios a la tierra, los puso en cautiverio, algunos los mandó a matanza, porque no adoraban el Santo Sábado y eran idólatras, y adoraban a otros dioses. Y las 2 cosas están relacionadas. Las personas que siguen a los hombres terminan sin adorar en el sábado. O terminan en idolatría, o en Trinidad, en la falsa Trinidad. La Trinidad de Constantino, que viene de Babilonia, de los dioses trinos, que vienen de Egipto, que vienen de Babilonia, que vienen de Grecia. Fíjense, todas esas civilizaciones tenían una tríada de dioses falsos. Nosotros tenemos el Padre y su Espíritu Santo, que es Yeshua, la esencia del Padre. Si el Espíritu es persona, deja de ser Espíritu, deja de ser esencia. El Padre es mayor, Él lo oraba a su Padre. Estoy con ustedes, decía Jesús, para que nos demos cuenta. Y voy a estar en ustedes. Juan capítulo 14, léanlo. Ok, entonces
Vamos a ver algunos interesantes textos. Vamos al profeta primero, Isaías, un gran profeta, mi preferido en particular, es el que más amo, porque cuando terminó de hablar de Shabbat lo aserraron. No querían trabajar, querían dedicarse a sus cosas, ¿eh? y no querían respetar a Dios que los santificaba en sábado. El Espíritu Santo opera en el Shabbat. Así que vamos a empezar con Isaías 55:6, podríamos empezar. Estas son unas pocas menciones sobre este tema. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Busquemos a Jehová, ¿no? Y ahí, unos versículos más abajo, dicen el 56:2. Bienaventurado, o sea, feliz. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abrazarlo, que guarda el día de reposo, o sea, el Shabbat, para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. No profanar el santo día de Dios. Dice un poquito más abajo, el 56:6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová. No, supóngase que le está hablando a los gentiles, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová. ¿Usted ama el nombre de Jehová? Porque para servirle a su siervo, a todos los que guardan el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto. Cuando pasamos de ser de las naciones o del mundo, de Babilonia, a ser injertos en Israel, ¿a dónde pasamos? Al día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, y los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Así que, fíjese qué hermoso, ¿no? Leer todo el capítulo, ¿no? Pero estoy dando énfasis al tema del Shabbat en este momento. Me gustaría hablar muchos temas a partir de esto, ¿no? Pero vamos a mantenernos en foco. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares dilicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjese el sentido del Shabbat. Acá ya empieza, ¿no? Hay mucho para hablar en el sentido. Igualmente Yeshua hacía los milagros y las sanaciones, los actos de misericordia en Shabbat. Nos fue enseñando el sentido del sábado. Pero el Viejo Testamento ya nos introduce en cómo debemos santificar. Nunca tenemos que tener algo en interés propio. Siempre es el interés de Dios y el interés del prójimo. Ese es el de los tres amores, el amor a mí mismo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese día es para el amor a Dios y el amor al prójimo. Y sobre todo el amor al prójimo. Jehová lo quiso para el hombre, lo hizo para el hombre, y no que nosotros andemos en nuestros propios caminos. Fíjate que dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob. La heredad de Jacob, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, la heredad de Jacob, Yeshua Hamasías. Él es el Señor del sábado, el Señor del séptimo milenio, el Espíritu Santo de Jehová. No podemos heredarlo si no respetamos los mandamientos de Dios. Y en particular, un mandamiento que lo hizo santo. Nadie tiene autoridad para desantificar el santo sábado. Le hacen decir a Pablo, pobre, cosas que nunca dijo. Los indoctos y los inconstantes, como decía Pedro, para su propia perdición le dicen decir a Pablo que el sábado ya no es santo. ¿Quién tiene esa autoridad para decir que el sábado no es santo? Qué hipócritas. Que Dios los perdone realmente. Bueno, vamos a Jeremías 17, para cambiar de profeta, ¿no? Todos decían las mismas cosas, pero vamos a Jeremías
¿eh? Jeremías 17, 21 podemos leer. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. O sea, estar refiriéndose a actos comerciales, ¿no? A trabajar en cosas de beneficio propio. Llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, trabajo mercantil. Los fariseos distorsionaban el Shabbat, contaban los pasos que hacía la pobre gente. Y se agarraba semillitas para comerlas, le decían que estaban trabajando. Todas estupideces, mentiras de esa prole de víboras. No saquéis carga de vuestras casas, ni hagáis trabajo alguno. Se está refiriendo a trabajo comercial, no trabajo de misericordia. La misericordia es un trabajo que Dios hace en sábado y va a hacer en sábado, y va a seguir haciendo en sábado. Si no, dice, santificad el día de reposo, como yo mandé a sus padres, como mandé a sus padres. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Es lo mismo que nos pasa hoy, cuando predicamos. No oyen, no inclinan. ¿A quién le oyen? A sus pastores. Si mañana ese pastor le dijera que el sábado es bueno, cualquiera de las religiones que uno predica, si los pastores esos dijeran que el sábado es bueno, muchas de las ovejas lo aceptarían. Pero ¿y cuando Jehová lo dice en la Biblia, no lo aceptan? Qué raro, ¿no? ¿A quién siguen? Es como decía Mesías, en vano me adoran los que me adoran. En vano me adoran. Porque ustedes siguen los mandamientos de hombres, las doctrinas que son mandamientos de hombre. Está claro eso. Si un pastor cambia de opinión, las ovejas van a tratar de cambiar porque están siguiendo a ese pastor. Entonces cuando ese pastor dice cosas falsas, las ovejas le hacen caso al pastor y no a ese falso pastor, a ese falso líder, a ese falso anciano, a ese falso papa, a ese falso obispo, lo que usted quiera, apóstol, como se dicen algunos, por Dios, apóstol. No honran ni el santo sábado y se dicen apóstoles. Van a tener que explicar estas cosas ante Dios. Ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endureciendo su cerviz para no oír ni recibir corrección. Ni oír ni recibir corrección. Todos hemos recibido corrección. Yo he recibido muchísima corrección en mi vida. Pero el tema es nuestra actitud, nos arrepentimos, volvemos a los mandamientos, volvemos a los caminos antiguos de Jeremías 6:16. Así que fíjense que Jeremías está diciendo justamente lo mismo que Isaías. Y después que el Padre los destierra, los da a espada, a las peores personas las da a espada, a otras las destierra, las tiene 70 años en Babilonia. Después que regresan, Nehemías se encuentra lo mismo, empiezan a querer caer en lo mismo. Ya se desespera Nehemías, porque ve que los 70 años no les sirvió ni siquiera para aprender. Y ahí da la causa de por qué el Padre los desterró y por qué destruyó el templo. Y por qué va a traer la destrucción, la ira a la tierra. Es lo mismo, pasa lo mismo. No cumplen sus mandamientos y en particular el mandamiento santo, el mandamiento número 4. Vamos a Nehemías. Nehemías, está un poco antes Nehemías. Nehemías 13:15. Sería bueno que lo leyeran también. Nehemías 13:15 dice, en aquellos días vi en Judá, esto lo dice Nehemías, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lugares en el día de reposo. Pisar quiere decir hacer vino. Estaban trabajando comercialmente. Porque no era que lo estaban pisando el vino para donarlo o para ayudar a personas. Estaban trabajando comercialmente. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Actos mercantiles, eso es lo que no podemos hacer, cosas egoístas. También había en la ciudad comerciantes, tirios, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, acá viene la clave, fíjense, acá viene la clave que dice Nehemías.
qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Fíjense lo que les dice ahora. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Y le dije a los levitas en el 22 que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Bueno, vemos que todos los hombres, los verdaderos testigos de Jehová, los testigos verdaderos, ustedes son mis testigos, los testigos verdaderos de Jehová son los que santifican el santo sábado y luchan por los otros 10 mandamientos, la idolatría, la fornicación, el no matar, el no robar, el no mentir, el no codiciar. Todos los mandamientos, el honrar al padre y a la madre, explicados por el gran maestro que es Yeshua HaMashiach. Nuestro gran maestro nos explica los 10 mandamientos en los 66 libros. Jehová no cambia. Malaquías 3:6, Hebreos 13:8. Jehová no cambia. Cambiamos otro mensaje de los 14 mensajes que tengo para dar a Pehuenco. El mensaje de Trinidad. La doctrina de Trinidad, igual que la de una vez salvo, siempre salvo, son invenciones de hombres. Si bien la de una vez salvo, siempre salvo es una invención más reciente, es una invención mucho más reciente, del siglo XIV, del siglo XV, la Trinidad es de milenios y nace en Babilonia, en Nimrod, Semiramis y Tamuz, 3 dioses falsos que después pasaron a Egipto, pasaron a Siria, pasaron a Grecia y pasaron a Roma. Y pasaron a través de Roma y sus hijas a todos nosotros. La Trinidad es algo abominable a Dios, porque destruye la relación padre-hijo, destruye la relación espíritu y esposa, destruye la relación Dios y su mensajero, destruye lo santo, todo lo que nos explican los modelos para que entendamos la divinidad. Padre e hijo, el hijo es el único de sus genes, primogénito, unigénito, es el único que tiene atributos de Dios, todos los demás somos criaturas. El Hijo es su Espíritu Santo, ese es el que mora en nosotros, yo estaré en ustedes, Juan 14:17. Aléjense de la Trinidad y de los pastores que enseñan, de los falsos pastores, esos pastores que muchas veces son asalariados, como dice Juan en el capítulo 10, y que desvirtúan las escrituras. Por un lado dice que la ley de mandamientos ya no vale, y por otro lado usan a los levitas, a Melquisedec, para hacerse parecidos a ellos y decir que reclaman los diezmos. No tiene ningún sentido, por favor. Quítense en el velo, vean la verdad tal cual es. Esos falsos pastores asalariados, los llevan a todas las ovejas hacia un abismo, todos los abismos, ¿no? El cristianismo, el abismo, el sionismo, el judaísmo, el capitalismo, todos los ismos que ha hecho Satanás, hasta en las propias palabras, ¿no? Los dice, todos los ismos, Nosotros seguimos a Yeshua, al camino de Yeshua, ese camino del Nazareno, que todos los despreciaban, las religiones. Nosotros no somos religiosos, nosotros seguimos un camino, el camino de la verdad y la vida, Juan 14:6. La Trinidad. Vamos al apóstol Juan, al amado. Vamos a la carta del apóstol Juan, segunda de Juan 3. Segunda de Juan 3. Segunda de Juan 3. Estoy sintiendo un dolorito hermoso. Segunda de Juan 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre, o sea, Espíritu de Yeshua, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Acá está dando la verdadera doctrina, la doctrina del Hijo y del Padre, del Espíritu y la Esposa, de Dios y su mensajero.
Esos son los modelos que nos enseñan la divinidad. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dos seres, dos yo soy. Dos seres. Dios Padre, Señor Jesucristo. Hijo del Padre. Si no es hijo, si es hijo, no es igual. No es la misma persona, no es un triunvirato donde son tres iguales. Nunca hablan con el Espíritu Santo, desvirtúan la palabra. En verdad y en amor, en los mandamientos. En Jesús, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, y en amor, que son el guardar los mandamientos. El amor tiene dos grandes palabras en la Biblia. Una que es el respeto, que se enseña a través de los mandamientos, y otra es la entrega, que es la vida de Jesús. El amor tiene dos grandes palabras, el amor hebreo y el amor del ágape, el amor griego, el amor que se expresó en los libros de griegos. Así que acá estamos viendo, vamos a 1 Corintios 8:6 ahora. 1 Corintios 8:6 y vamos a poder para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Justo entraba mi familia recién, así que los voy a saludar y seguimos con esta hermosa consideración bíblica. Como dice el dicho popular, más claro, échale agua. 1 Corintios 8:6 es todo una declaración de fe. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor. Acá tenemos el modelo del Dios y del Señor, es el modelo que usaba sobre todo Pablo, pero siempre habla de dos seres importantísimos, Padre e Hijo. El modelo, este modelo de Pablo, él se refiere a Dios, el Padre, y un Señor, o nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que vemos que las cosas se crearon desde el Padre a través del Hijo. Él es el obrero, el que nos hizo, nuestro Padre. Así que hermoso, esto va en contra de la doctrina falsa de la Trinidad, que elimina la noción de Padre e Hijo, al hacer un triunvirato de tres seres coeternos y coiguales. Y todas las variaciones que han aceptado de esa doctrina falsa, las religiones, ¿no? Los falsos pastores, los asalariados y los pastores asesinos que mandan a morir a sus hijos en las guerras. Analicen eso. Jesús decía que la verdad no estaba en los asesinos, los condenaba, pero los de víboras, hijos de Satanás, los que los mataron a ellos, las falsas religiones. Ellos creen en la muerte, ellos creen en dirimir las diferencias por medio de la muerte. Así que 1 Corintios 8:6 es una gran declaración de nuestra fe. Hay un solo Dios, Shema Israel, ¿no? Así que bueno, 11:3, 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Son iguales? No. Jesús decía, el Padre es mayor que yo. Acá está clarísimo. Son uno como un matrimonio que es uno, como el hombre y la mujer se convierten en uno en propósito. Se fusionan, pero al momento de dirimir autoridad, fíjense, la autoridad está aquí, está clarísima. El apóstol Pablo, nuestro amado apóstol Pablo, que es desvirtuado por los indoctos y los inconstantes,
11.3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Jesús decía, hágase tu voluntad. ¿A quién le estaba hablando? A Dios el Padre. El Señor Jesucristo subordinado a Dios el Padre. No son la misma persona, no son el mismo yo soy, no son el mismo ser. Así que uno está subordinado al otro. Vamos al apóstol Juan nuevamente, 14. Vamos al Evangelio de Juan, en este caso. Juan 14. 14. Tendría que estar en el 28 aproximadamente. 14. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Yo en el 15.1, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que trabaja la tierra y yo soy la vid. Fíjense, siempre roles distintos, complementarios, como un matrimonio, ¿no? Son uno en propósito, pero tienen distintos roles. Son seres que interactúan. El primogénito, unigénito del Padre. Amén, amén, amén. Así que todo declara que realmente la teoría de la Trinidad, a donde los pastores asalariados nos van llevando, es falsa. Vamos a Mateo 26:39. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Yeshua, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá vemos la diferencia de poder. ¿Quién tiene más poder en el universo? Padre mío, si es posible, le pide al Padre. Uno pide a su rey, ¿no? A su Señor. El Señor de Yeshua era el Dios Todopoderoso, el Shaddai que decían los hebreos. Y Él es el Dios poderoso de Isaías 9.6, no es el Todopoderoso, es el Dios poderoso, el Dios fuerte. Isaías 9.6, Yeshua es el Dios fuerte, no es el Dios Todopoderoso. Acá vemos claramente que el Padre tiene más poder que el Hijo. El Padre es mayor que yo, ¿en qué sentido es mayor que yo? Es anciano de días y es todopoderoso. El Hijo es un Dios fuerte, un Dios poderoso. El Padre va a ser siempre mayor que el Hijo. El Hijo le va a dar todas las cosas al Padre en los nuevos cielos y la nueva tierra, y van a ser uno. Va a haber, Jehová va a tener un solo nombre, dice los profetas. Así que bueno, vemos que las evidencias son abrumadoras. Habría muchísimos más textos para considerar, pero bueno, por una cuestión de tampoco de exagerar con el tiempo, que ustedes estén considerando esto. Otro mensaje que dejo en Pehuenco de la palabra de Dios es el mensaje de santidad. Tenemos que ser santos, tenemos que ser apartados, quiere decir, para Dios, como yo soy santo. Entonces decía Yeshua, como yo soy santo. Entonces tenemos que ser santos. Veamos el mensaje de santidad que se refiere a nuestros días, Apocalipsis 12. Son para los últimos días del Apocalipsis, ¿no? Este es un libro que tiene que estar muy, muy apegado a nosotros y para eso tenemos que conocer, para poder interpretarlo, tenemos que conocer los 65 libros restantes. Si no entendemos los 66 libros, Apocalipsis no se revela, no se va a revelar. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de la mujer? Acá lo dice, no se confunden. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios son todos, los dos más grandes que decía Jesús, Mateo 22:37, los 10 grandes, Éxodo 20, Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 5, los
pequeños y muy pequeños que están distribuidos en los 66 libros de la Santa Biblia. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Los que guardan los mandamientos ya lo tienen claro, ya lo tenemos claro, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, a Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Justamente lo mismo, arrepiéntanse, volver a los mandamientos de Dios. Así que las personas que van a estar cumpliendo los mandamientos de Dios y distribuyendo el testimonio de Jesús son los santos. Después lo refuerza. Si ustedes saltan de Apocalipsis ahí nomás, de 12:17 a 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. Jesús tenía fe en su Padre. Y es nuestra fe. Así que bueno, acá vemos que los mandamientos, la fe, el testimonio de Jesús es la que va a hacer la evidencia de la aportación del Santo Espíritu. Muchos dicen falsamente que llevan el falso espíritu, pero por sus obras lo niegan. El falso espíritu te lleva al amor verdadero de Dios. Nunca una persona puede matar, mentir, adulterar y decir que tiene el Espíritu de Dios. Y muchas fallas menores que hoy son perdonadas gracias al sacrificio de Jesús, contristan el Espíritu Santo y lo alejan de nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo de Jehová se aleja, nosotros nos arriesgamos de que otro tipo de espíritu lo empiece a dominar. Bien, ese mensaje del arrepentimiento y el testimonio de los santos, ¿no? Otro mensaje que dejo es Mateo 28:18. Mateo 28:18 lo fui guardando para lo último, porque me parece que para mí es el mandamiento más impresionante de toda la Biblia. Esto es una opinión personal, usted puede parecerle otro mandamiento más impresionante, ¿no? Yo aún me impresiona más que cualquier otro mandamiento. Todos son importantísimos, pero este a mí me llega al corazón. Jesús dice que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra. Le dice a sus discípulos resucitados, 28:18. Y ahí da la orden directa. Esgrime ese poder que le dio el Padre. Y a partir de ese poder nos dice, vayan. No dice reúnanse, dice vayan y hagan discípulos. Recuerden que Pedro decía que nosotros éramos un templo de piedras vivas. Las piedras vivas caminan y van y llevan el templo a cuestas. Llevamos el templo como sobre nosotros cuando vamos moviéndonos y ahí encontramos 2 o 3 en su nombre y ahí hacemos una congregación. Ese es el verdadero espíritu, las congregaciones en las casas. Ahí está el verdadero espíritu de Yeshua. Vayan y hagan discípulos. Enseñándoles, bautizándolos, antes dice, bautizándolos en el nombre de Yeshua, que es el nombre del Padre, Padre Eterno, Isaías 9:6, siempre Isaías define que es el nombre del Padre, del Hijo, que sabemos perfectamente que el Hijo es Yeshua, ¿no? Lo vemos en Juan 14:17, Isaías 9:6, Mateo 16:16, bueno, y el Espíritu Santo, ¿no? También en Juan lo vamos a encontrar, en Hechos 8:16, en fin, el nombre, los apóstoles bautizaban en el nombre de Yeshua, que es el nombre del Padre Eterno, de nuestro Padre Eterno, del Hijo de Dios, Padre nuestro, Hijo de Dios y del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que enseñar? ¿Las profecías de Apocalipsis? Dice, enseñando las profecías de Daniel, enseñándole la salida de Egipto. No. Tenemos que enseñarle desesperadamente lo que Él nos ha mandado, sus mandamientos. Los más grandes, los pequeños y los muy pequeños. Porque el que incumple los mandamientos pequeños, pequeño va a ser en el reino de los cielos. Y el que incumple los mandamientos grandes no va a vivir. No va a vivir, se lo dijo al joven rico. Si quieres vivir,
cumple los mandamientos y le dice los 10 grandes. Así que tenemos una gran responsabilidad. Este es el gran mandato. No perder tiempo en otras cosas que los pastores asalariados nos llevan a hacer. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que ir a buscarlos, tenemos que ir a donde estén, en las plazas, en las calles, en las azoteas, como decía Pablo, en casa a casa. Pero hay personas que van casa a casa, hay religiones que van casa a casa, pero llevan el mensaje de Jesús, los hacen volver a los mandamientos, respetan los mandamientos o siguen diciendo la enseñanza babilónica de que los mandamientos de Dios ya no, la ley de Dios ya no vale, que estamos bajo una ley de amor ambigua que nadie entiende bien y que cada uno le permite hacer lo que quiere y después pide perdón y indefinidamente es perdonado. Eso no es bíblico para nada, ese es un mensaje babilónico. No era lo que hacían los apóstoles de su vida ni lo que enseñaban para nada. Así que tenemos que enseñar lo que Él nos mandó, tenemos que empezar por ahí. Ir primero a enseñarles a caminar antes de enseñarles a correr. No vamos a empezar con cosas sofisticadas, tenemos que ir casa a casa enseñando los mandamientos de Dios. Muy bien. Quiero darle algunos mensajes complementarios. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Qué hermoso día que tengo acá en Pehuenco. Aleluya. Alabado sea Santo Ya. Aleluya. Hechos de los Apóstoles. Después de los Evangelios, vienen las crónicas hermosas de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos a empezar, vamos a ver muchos de los hechos. 6:4. 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué tal? Los apóstoles, le dieron prioridad sobre otras cosas. Usted analice el capítulo 6, donde eligen a 7 auxiliares, y él dice, nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Qué buen análisis, ¿no? Una vez que nosotros tenemos toda incorporada en nuestra mente y corazón la palabra de Dios, las dos cosas más importantes son la oración diaria y el ministerio de la palabra. Alabado sea Santo Ya. Aleluya. Alabado mi Rey, Yeshua HaMashiach. Alabado sea Santo Padre. Alabado sea Hijo. Adorado sea Santo Padre, Dios Todopoderoso. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso esto. Qué hermoso. Las dos cosas más importantísimas una vez que tenemos el conocimiento en la mente y el corazón es la oración y el ministerio de la palabra, el hacer discípulos, enseñándole los mandamientos de Dios. Vamos a Hechos 20:19 ahora. Se me ocurre ver esto, Hechos 20:19. Sigo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que este mensaje llegue a su mente y a su corazón. Escúchenlo las veces que sea necesario, porque yo les estoy diciendo solamente la palabra de Dios. Hechos 20:19. Dice el apóstol, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, de esos falsos judíos, ¿no? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjense Pablo, ¿no? Se mantenía en oración y se mantenía, pese a las pruebas, enseñando públicamente en las plazas, en los caminos. No dicen templos, si bien iba a los templos porque estaban los enfermos en las sinagogas, ¿no? Las sinagogas de Satanás, que denunció Jesús, iban a buscar enfermos ahí en las sinagogas. Uno también predica en las iglesias muchas veces.
Uno debe predicar en la iglesia todas las veces que le permitan predicar en las iglesias, pero es difícil, a veces te echan, muchas veces nos han echado. Entonces, enseñando públicamente en las plazas y públicamente en todos los lugares públicos, digamos, ¿no? En las calles, en las plazas, en las veredas, en los parques, donde sea que podamos públicamente enseñar, y por las casas. Así que fíjense que no deja de duda de cómo es nuestro verdadero ministerio para ser discípulos enseñándole los mandamientos. En Hechos también podemos ver Hechos 17:24. Retrocedemos un poquitito. Este ya se corresponde a un mensaje complementario. 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Vemos que le resta importancia. Claramente los apóstoles restaban importancia a los templos hechos. ¿Y dónde vemos que la gente invierte el tiempo? Haciendo templos. Invierte días, meses, años y después en su mantenimiento. Cuando tendríamos que estar en las plazas, en las calles, predicando casa a casa, haciendo congregaciones en los hogares. Este es el verdadero espíritu del Evangelio. Cuando se habla de congregaciones, de iglesias, se piensa en esto, las congregaciones de las casas. No habita en templos hechos por manos humanas, habita en sus siervos, los que están santificados, los que tienen, que guardan los mandamientos y llevan el testimonio de arrepentimiento de Jesús. Esos son los que están santificados. Ahora estoy pensando si hay tal vez un poquito, podemos ver Hechos 28:30. Hechos 28:30. Por ejemplo, ahí vemos que Pablo dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían. Fíjense cómo había hecho una congregación 2 años en una casa alquilada, predicando que el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él hizo una congregación en una casa alquilada y recibía a él a todos los que venían. Otro estilo de predicación, ¿no? Es una buena idea, ¿no? Bueno, en este momento en Pehuenco estamos haciendo eso. Estamos en una casa de mi familia y ahí estamos recibiendo a la gente. Y estamos predicando casa a casa y en los lugares públicos también. O sea que este es el espíritu para los últimos días, ¿no? En aquellos días y en el último siglo, en el primer siglo y en el último siglo. Es el espíritu que tiene que haber. No perdamos tiempo en los templos. Los templos nos demandan dinero, que después se abusan con los diezmos muchas veces, y nos demanda tiempo personal el mantenimiento. Ya tenemos que de por sí mantener casas, así que aprovechemos ese tiempo para ser discípulos. También si ven un poquito antes, el 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. En este caso estaba en un ambiente donde las personas ni siquiera reconocían a Jesucristo, ¿no? Así que tenían que recibir a Jesús, porque si no recibían a Jesús, no iba a haber un verdadero arrepentimiento, ¿no? No les podía pedir ni arrepentimiento porque todavía no habían recibido a Jesús esta gente siquiera, ¿no? Y lo hacía desde una posada en este caso. Fíjese esto, recibiendo a la gente en la posada. Hermoso, ¿no? El ministerio de Pablo. Casa a casa, en los lugares públicos, en las veredas, en las plazas, en las posadas, en las casas alquiladas. Hacía congregaciones. Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Dios no mora. Así que bueno, este mensaje, estamos dando un mensaje de prédica y un mensaje con respecto a los templos, ¿no? Estoy pensando que quisiera ver, antes de salir de este tema, ir a Lucas 11. Me gustaría ir a Lucas 11. Para que veamos las distintas opiniones, ¿no? El médico Lucas, ¿no? Un médico que se santificó en Dios. Se santificó en su palabra. Juan 17:17, Lucas, ¿no? Lucas 11:23.
Qué hermoso es, me siento tan feliz de poder llevar este granito chiquitito de arena a este pueblo maravilloso. Dios quiera que Dios los bendiga. Lucas 11, 23. Yeshua nos dice acá unas palabras duras que lleguen a nuestra mente y corazón. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que tenemos que recoger? Porque si no recogemos, desparramamos. Esto es para todos los discípulos, no para los líderes de las ovejas. Para los ayudantes, para los apacentadores, para los siervos pastores. No, esto se lo está diciendo a todos. Tenemos que hacer discípulos, de acuerdo a los talentos que Él nos entregó. Algunos van a poder hacer más discípulos, otros menos. Pero todos tenemos que devolverle a Yeshua los talentos que Él nos dio. Y los tenemos que devolver con creces. Cada uno según sus talentos, no les pide que hagan lo que no puedan. Dios con su Espíritu Santo permite que una persona intelectualmente muy capaz tenga frutos y que una persona que no sea tan capaz intelectualmente tenga frutos también. O sea, nadie se tiene que retraer. Todos están habilitados por el Espíritu Santo para ser discípulos. Cada uno según sus talentos, pero todos tenemos que llevar fruto. Porque aquel árbol, aquella rama, aquel pámpano que no dé fruto va a ser arrancado y va a ser quemado. Eso significa la muerte segunda. La muerte segunda no es el infierno de fuego que enseñó Babilonia. El infierno no existe, Dios no es sádico. La muerte segunda, Apocalipsis nos enseña que el lago que arde con fuego y azufre, o sea, el infierno simbólico, es un simbolismo. ¿Y qué significa la muerte segunda? La muerte del alma, no la muerte del cuerpo. La inexistencia eterna. Dios no es sádico. Sí, Dios en Deuteronomio 30 pone la vida y la muerte delante de nuestro y nos pide que escojamos la vida. Pero nunca podría torturar a sus criaturas. Esa es otra visión sádica de estos falsos pastores. Terrible eso. Eso no tiene ningún sustento bíblico. Por favor, hermanos, busquen la verdad en la palabra. Busquen la verdad. Dejen de seguir a las personas que enseñan mentira. Pídanle a esas personas que enseñan mentira que se arrepientan, que vuelvan a los caminos de Jehová y de su Hijo amado, Yeshua Emanuel. Ya Jehová, Yeshua Emanuel. Santos. Por la eternidad. Amén. Bueno, quisiera también reforzar un poquito el concepto de la congregación. Vamos a Mateo 18:20. Este mensaje lo pueden ver en parte si les resulta muy largo, pero quiero realmente tratar todos los temas que hemos tratado en esta visita con los hermanos. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando hacemos discípulos, nosotros nos congregamos, a veces en las plazas, o a veces en las calles, y ahí Él está con nosotros. 2 o 3 haciendo una congregación. No busquemos congregaciones enormes, hagamos congregaciones familiares. Después esas familias van recibiendo amigos, vecinos, parientes, y después salimos a buscar gente más lejos que nuestra casa. Y sin límite, a todas las naciones podemos llegar si hemos tenido esos dones, si hemos tenido esos talentos. Pero empecemos por lo simple, empecemos por casa, 2 o 3. Empecemos por ahí. Colosenses 4:15. Colosenses 4:15. Vamos a Colosenses 4:15. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses 4:15. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ay, qué hermoso, cuando en Pehuenco pudimos recibir
el estímulo de darnos cuenta que había iglesias que ya estaban operando en las casas. Mi reconocimiento para el hermano Pedro y la hermana Cristina, que han iniciado una iglesia de sana doctrina en sus casas. Han iniciado esa iglesia de sana doctrina en sus casas, así que nuestro amor, nuestro reconocimiento y nuestro apoyo para aquellos que puedan necesitar o ayudar. O sea, los amamos y los apoyamos. Y a todas las demás personas que hemos estimulado, a Jaime y su familia, esperamos que este mensaje sea de ayuda, a todos los otros hermanos que hemos visto y que sería muy largo, cientos de personas que hemos estado considerando en estos días magníficos que el Padre nos ha permitido ayudar, un granito de arena, pero ese granito puede ser una diferencia. Si ustedes lo ponen en oración, todo esto que yo digo no vale de nada si ustedes no oran y piden la sabiduría. Esta palabra fructifica en la medida que ustedes pidan esa sabiduría. Ahora vamos a considerar Primera de los Corintios 16-19. Primera de los Corintios 16-19. Primera de los Corintios 16-19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está, ¿dónde? ¿Que está en un templo? No, que está en su casa. Otro ejemplo, os saludan mucho en el Señor. Acá vemos a los verdaderos cristianos generando congregaciones o iglesias en su casa. El símbolo de la iglesia, el único símbolo válido es la menorá, el brazo de 7 candelabros. Apocalipsis revela eso. Ve a Yeshua caminando entre 7 candelabros. Lo ve a Jesús caminando entre 7 candelabros que representan a las 7 iglesias. No son 7 cruces de Roma. No, son 7 candelabros santos de Jehová. Las 7 fiestas santas de Jehová van a ser reconocidas por las iglesias y su símbolo es la menorá, el candelabro de 7 brazos. Así que estos mensajes atesórenlos. Y bueno, y para cerrar este mensaje de amor, este mensaje de mandamientos, de arrepentimiento, estímulo para las congregaciones pequeñas locales, vamos a seguir considerando algunos textos más. Los mandamientos de Dios los voy a dejar para que los busquen ustedes y los paladeen. Este es el marco apropiado, ¿no? Mateo, lo podemos ver en Mateo 22:37, los 2 mandamientos más grandes. Éxodo 20, todo el capítulo 20. Deuteronomio 5 y en particular Deuteronomio 6:4, donde está el mandamiento más grande. No hay que olvidarse de Deuteronomio 6:4, ¿no? Porque el mandamiento más grande está apartado, porque el nombre de Dios es santificado, ¿no? En Mateo 19:17, que se confirma que los 10 mandamientos son lo mínimo que podemos hacer para vivir. Y también me gustaría que consideren Deuteronomio 10:5, cuando Moisés pone los mandamientos adentro del arca. Hoy siguen estando esos mandamientos adentro del arca en el monte Moriah, esperando como testigos o testimonio del juicio de Dios. También veamos Deuteronomio 31:26, donde podemos observar que la ley se pone al costado del arca, no se la pone adentro del arca, haciendo un simbolismo de que iba a tener modificaciones, que no era eterna la ley de Moisés. Pero la ley de mandamientos está dentro del arca. Las 10 palabras están adentro del arca. Deuteronomio 31:26. Y por último, Apocalipsis, que es la revelación que nos da Dios, que nos da Jesucristo, la revelación. Apocalipsis 11:19 se ve el arca de Dios en el cielo, que es la de la tierra, es una copia del cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice el Padre. La voluntad está expresa en sus 10 palabras. Las mismas leyes del cielo en la tierra. Y vemos que con respecto
a la arca que está en el templo de Dios, se emiten los juicios para la humanidad. No hay forma de alterar este mensaje. Es visual el mensaje. El arca, la misma arca que Moisés había llenado con los mandamientos, es la misma arca que se ve en el trono de Dios en los cielos y desde lo cual se emiten los juicios. Más claro imposible. Los juicios van a venir a través de los mandamientos. Así que, bueno, este mensaje, después por lo demás, digamos en las áreas un poco menos estructuradas, más blandas, quisiera pedirles que consideren el mensaje de Mateo 6:33 en cuanto a poner en primer lugar el reino. Este no es un mensaje fácil, o por lo menos a mí no se me ha hecho un mensaje fácil. Ustedes tienen que, como todos nosotros estamos luchando entre el trabajo, las responsabilidades familiares y el esparcimiento y el entretenimiento, ¿no? Uno tiene que evaluar eso, de esas cuatro cosas. ¿Dónde está la importancia? ¿Cuál es el orden? ¿Qué ocupa más tiempo en mi vida? ¿Yo realmente pongo en primer lugar el reino, el hacer discípulos, enseñarle los mandamientos a la gente, hacer congregaciones? ¿O me estoy dedicando más a trabajar, a la familia, al entretenimiento? A mí me llevó muchos años poder decir que hoy estoy tratando de poner en primer lugar el reino. Vamos a ser bien humildes en ese sentido. Uno está tratando de poner en primer. Es difícil, ¿no? Pero bueno, ahí va mi estímulo. A mí me llevó muchos años tratar de poner en primer lugar el reino. Dejar en segundo lugar, en tercero y en cuarto el trabajo, la familia, el entretenimiento. En primer lugar el reino. Eso es el amor, la misericordia, el conocimiento de Dios en la tierra. Esa es nuestra misión, hacer discípulos. La misión de Mateo 28:18. Léanlo, reléanlo. La Biblia nos da la ética divina y nos da la misión que tenemos para nuestra vida. Y también nos habla del futuro, de las profecías. Así que bueno, hagan congregaciones pequeñas, concéntrense en los mandamientos, no se dividan en cosas menores. Si usted entiende a Daniel de una manera y su hermano lo entiende de otra, no importa, a su debido tiempo Dios va a revelar el entendimiento. No permitan que las distintas interpretaciones de la palabra de Dios dividan a los hermanos. Tenemos que estar unidos en los mandamientos. La religión de Dios verdadera es la religión de los mandamientos. Todos los que cumplan los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de arrepentimiento de Jesús y de ser discípulos, esas son las religiones verdaderas. Las demás interpretaciones no tienen que dividir al pueblo de Dios. De a poco uno va a llegar a todo el conocimiento si tiene el espíritu de Yeshua. Con respecto al alimento, recuerden que vimos que Timoteo decía, en 2 Timoteo 3:16, que Dios nos reprende a través de su palabra, y se refería al Viejo Testamento en ese momento. Vean cuál es el alimento que a Dios desagrada, la vestimenta que a Dios desagrada, cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo, qué hay del tema de la barba, qué hay del tema del pelo corto en las mujeres, todo lo que Dios nos alienta en la palabra. Si bien no tiene la importancia capital de los mandamientos, nosotros queremos agradar a nuestro Santo Padre, cada día más y más ir reflejando su voluntad para nosotros. Porque si no lo contristamos, está bien, quizás no vamos a perder la vida, pero vamos a ser llamados pequeños en el reino de los cielos, si no cumplimos sus mandamientos pequeños o muy pequeños, ¿no? Así que cuidar el alimento, que sea el alimento físico, que sea lo menos procesado posible, buscar alimentos físicos que sean lo menos procesados posible, y a su vez el alimento espiritual que no sea procesado, que sea directo de la palabra de Dios. No acepten prédicas de pastores, ni acepten literatura que no sea la palabra de Dios. Por lo menos hasta no conocerla cabalmente, porque si no van a ser engañados. Cuando uno conoce en su mente y su corazón la palabra de Dios, sí, ahí puede ser fuerte para denunciar las enseñanzas que son falsas. Pero hasta que no conoce eso, si escucha al hombre, va a ser confundido. En vano me adoran, decía Jesús. Le habla a los que le adoran. Mateo 15:9. Así que bueno, ir simplificando nuestra vida, ganando todo el tiempo posible, como dice la palabra de Dios.
ganando todo el tiempo posible para que nosotros tengamos, haciendo cosas que nos simplifiquen, no que nos compliquen la vida. Eso lo deja en libertad el Padre, los bienes materiales que estén a nuestro servicio, al servicio del reino, y no que esos bienes nos esclavicen, un bien material nos está tomando tiempo, entonces nos está esclavizando. Un bien material nos devuelve tiempo para la obra, bueno, ese es bendito, es un bien material bendito, porque nos da tiempo para la obra. Alabado sea Santo ya. El matrimonio, con respecto a los matrimonios, hablamos en la televisión, va bombardeando deseos que son incorrectos, de rebeldías. Recuerden el orden teocrático, quién es cabeza de quién, hoy lo vimos. El matrimonio tiene que ser un complemento, tiene que ser un mismo cuerpo, una misma misión, hacer discípulos. En ese caso Dios va a bendecir el matrimonio. Dedíquense a la obra de Dios y esa va a ser la bendición que ustedes van a recibir. Hagan esa cuerda triple que hablaba el predicador. La cuerda triple. No pelearse, nunca llegar a la noche a dormir sin antes arreglar una divergencia con los hermanos o con nuestra esposa o con nuestros hijos. Los hijos se educan con el ejemplo y con la palabra de Dios. Vean Deuteronomio 11:18. Los hijos están rebeldes porque nosotros no le enseñamos los santos mandamientos a nuestros hijos de chiquitos. Tenemos que recalcarles. Vean Deuteronomio 11:18. En el trabajo, seamos excelentes en lo que tenemos que hacer. Demostremos de nuestra honestidad y de nuestra excelencia, nuestra pericia, que se note la diferencia, que honremos a Dios a través de nuestro trabajo. A todos los hermanos que trabajamos para mantenernos, todos nosotros los que trabajamos para la obra, los que trabajamos para nuestras familias y trabajamos para la obra de hacer discípulos. Así que den demostración de excelencia en el trabajo, sean los mejores trabajadores en lo que hagan. Esa es la voluntad de Dios. Pero la mayor voluntad no es esa, es hacer discípulos y ser excelentes haciendo discípulos. Vuelvan al Santo Sábado, santifíquense, no se dediquen a cosas egoístas, dedíquenlo a Dios, a la misericordia, a estar reunidos, a predicar, a alabar, a estudiar la palabra, a estudiar las profecías. Dedíquenlo con libertad, la libertad de los hijos de Dios, la libertad para lo bueno. Y dejen el egoísmo el sábado, dejemos el egoísmo en los días sábados. Vayamos caminando y entendiendo las 7 fiestas sagradas de Jehová, no solamente los Shabbat, sino indaguemos, porque las personas que no entiendan las 7 fiestas no van a poder velar. El candelabro es luz. Ese candelabro nos da luz sobre los tiempos proféticos. Es imposible que entendamos Apocalipsis en cuanto a los tiempos si estamos en oscuridad. Si estamos en tinieblas, encendamos ese candelabro de las 7 fiestas, entendamos a las 7 fiestas santas de Jehová. Así que bueno, hermanos, les agradezco muchísimo que hayan considerado este mensaje. Pónganlo bajo oración en cuanto si yo estoy diciendo la verdad. He tratado de ceñirme estrictamente a la palabra de Dios. Espero que este mensaje sea de gran bendición y me quedo muy agradecido con ustedes cuando me recibieron, cuando me dieron un vaso de agua. Estoy agradecido de haber predicado, de que me hayan abierto a veces las puertas de sus hogares, que con mi señora hemos estado acá 10 días vinculados con ustedes, me han recibido como un extranjero que viene a dar y con afecto. Bueno, muchísimas gracias. Estoy a disposición, estamos a disposición. La congregación del Camino Nazareno está a disposición de ustedes para ayudarlos a entender el mensaje, para ayudar y para ayudarnos. Así que bueno, alabado seas Padre Eterno, alabado seas Santo, ya Jehová, y tu Hijo, Yeshua, Jehová Yoshia. Amén.